Buen día para todos. Mi nombre es Karen Viviana Galvis Rodríguez, residente de segundo año de Medicina Familiar, y junto con mi compañero Henry Augusto Molano Agudelo vamos a exponerle los capítulos 5, 6 y 7 del libro Healthcare Economics Made Easy de Daniel Jackson. Esto en el marco de la electiva de farmacología con el doctor John Feliciano. Lo primero es mencionar y preguntarles qué creen ustedes que queremos decir con valor. Actualmente muchos gobiernos, muchos países se están viendo enfrentados a esta pregunta, ya que hay un aumento en la expectativa de vida de los pacientes, hay aumento en las tecnologías de salud y son muchos más los años que van a tener que ser cuidados estos pacientes. Entonces, esto puede incrementar los costos de la atención sanitaria y esto indiscutiblemente tiene que ver con el término de valor. El libro plantea que el valor son los resultados de los pacientes sobre los costos que se han gastado para obtener esos resultados. Y no es un término fácil de definir, sino que se vuelve algo un poco complicado y a la vez subjetivo porque depende del contexto en el cual lo miremos, pues vamos a tener la definición de valor, pero que actualmente es un término muy utilizado para tomar muchas de las decisiones en salud que se realizan y que pues el fin último es beneficiar a los pacientes. ¿Cómo podríamos mejorar entonces el valor? Hay dos formas. La primera es mejorar los resultados de los pacientes a un ritmo más rápido que el aumento de los costos asociados, que digamos que es factible. Y la segunda es reducir los resultados de los pacientes a un ritmo más lento que el de los costos. Sin embargo, esta segunda opción es poco viable porque no es considerable que los gobiernos emprendan estrategias que reduzcan los resultados en los pacientes. Todo lo contrario, lo que se busca es que los resultados en pacientes pues mejoren. Y hay una pregunta importante y es qué aspectos incluir en los resultados del paciente, porque es allí donde se vuelve difícil definir el valor, ya que puede ser muy complejo porque para un paciente el valor y los resultados en salud pueden ser diferentes con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, deberían tenerse en cuenta aspectos como la satisfacción con la atención, la calidad de vida y cómo vamos a definir calidad de vida, porque es un término también complejo. Las complicaciones a corto plazo, qué tan costosas fueron de resolver, si el paciente debido a esas complicaciones demoró en llegar a su trabajo o retomar su trabajo, también serán importantes evaluarlas. El impacto a largo plazo y el tiempo en que tardó para volver a sus actividades cotidianas. Entonces, todas estas variables indiscutiblemente son importantes para la vida de un paciente y de una persona y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta a la hora de hablar de valor en el ámbito de la salud. El libro nos mencionaba que pagar únicamente por los resultados de los pacientes elimina cualquier incentivo para brindar atención, que no se espera que tenga un impacto positivo medible en los resultados de los pacientes. Entonces ahora se aplica muy frecuentemente el término de valor para evaluar los resultados en salud de los pacientes y para determinar cuáles aspectos y tecnologías se van a incluir en el sistema sanitario. Y ahora tenemos que hablar de valor para quién, porque en el sistema sanitario pues juegan múltiples actores y tenemos que mirar a quién le vamos a dar ese valor y para quién será más importante. Entonces, indiscutiblemente el valor debe ser para la sociedad, ¿cierto? Pero también las aseguradoras o las prestadoras o EPS o IPS que juegan un papel importante en nuestro sistema actual, pues también evalúan y quieren un valor para sus entidades. E indiscutiblemente el valor tiene que llegar o el fin último tiene que ser mejorar los resultados en salud de los pacientes. Y es entonces cuando vamos a hablar de un término importante que ya habíamos tocado, que es el horizonte temporal. Este hace referencia a cuánto tiempo están dispuestos a esperar, ya sea la sociedad, las aseguradoras o el paciente,
para ver los beneficios y los resultados en salud. Entonces, el libro mencionaba que la sociedad tenía un horizonte temporal a largo plazo, porque esta visión puede tomar incluso meses o años en que se vean sus resultados. Las aseguradoras o prestadoras lamentablemente tienen un horizonte y quieren un horizonte temporal a corto plazo, porque ellas tienen muy en cuenta el costo de esas cosas que se les brindan a los pacientes. Y el paciente como tal tiene un horizonte a mediano plazo y él lo mide en el pasar de su vida, en cómo lo han atendido, en cuál ha sido su atención y cuáles han sido sus resultados en salud respecto a esos servicios sanitarios que se le han ofrecido. Entonces, para entender un poco mejor, veamos un ejemplo. Con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, que es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio, como las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este caso, ¿cómo implementaríamos esta teoría del valor? Entonces, habría que reorientar esfuerzos, dejando de lado un poco los tratamientos para la enfermedad y centrándonos más en la prestación de los servicios de salud que sean preventivos y eficaces, que trabajemos porque los pacientes no lleguen al infarto agudo del miocardio, al accidente cerebrovascular, sino hacer tareas y acciones y estrategias preventivas para que eso no suceda. Esto claramente necesita tiempo y tiene un horizonte temporal a largo plazo, ¿sí? Ese valor se va a ver reflejado a largo plazo en menor incidencia de enfermedades cardíacas. Eso va a terminar disminuyendo los costos de las aseguradoras o prestadoras, ya que se requerirían menos intervenciones quirúrgicas para ese tipo de patologías. Sin embargo, pues es una estrategia de largo aliento y de meses e incluso años para que podamos ver los resultados. Requiere una visión a largo plazo y probablemente las aseguradoras o prestadoras de servicios de salud no sea su objetivo o no sea posible esperar tanto tiempo para esto, pero sería lo ideal. Y ahora hablamos desde la perspectiva del paciente y el valor desde esta perspectiva. El paciente mira el valor del sistema sanitario de los servicios de salud desde su interés y desde su horizonte temporal a mediano plazo, o sea, desde su vida. El valor para el paciente es igual a mejorar los resultados en salud que él tiene, ya sea para promoción de la salud o para prevención de la enfermedad. Y probablemente el paciente mira el valor de esto solamente desde los copagos, desde los tratamientos sin receta que tiene que pagar, los gastos de bolsillo o los gastos de desplazamiento. Y es así quizás como el paciente se hace una idea del valor de lo que le está costando obtener esos resultados en salud. Sin embargo, sabemos nosotros como profesionales de la salud que todo esto es solamente la punta del iceberg, porque los costos para tener buenos resultados en salud pues van mucho más allá de esto y que pueden alcanzar mayores valores. ¿Cuál es el efecto de que el paciente vea el valor de esta manera? Entonces es un efecto desproporcionado en la percepción del paciente sobre el valor de su tratamiento. ¿Sí? Probablemente el paciente que tenga que pagar más copagos, que tenga que pagar desplazamientos para sus citas, pues va a concebir ese valor mayor que el paciente que no lo tiene que hacer. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención? Debemos tener en cuenta la perspectiva del análisis realizado y el contexto en el cual nos paramos para hablar de valor en la perspectiva de salud, ya que va a ser muy diferente si nos paramos desde la perspectiva de la sociedad, del paciente o de la aseguradora, que los plazos más cortos pueden no reflejar todos los resultados de interés. Es una teoría y es un concepto que requiere tiempo para ver los resultados, y que si damos plazos muy cortos podemos caer en el error de decir que no está funcionando. Los plazos largos, como por ejemplo toda la vida de un paciente, se deben tener en cuenta porque pueden haber muchos otros factores que puedan influir y afectar los resultados.
Entonces podemos decir que solo midiendo el valor podemos, ya sea como sociedad, como aseguradoras o pacientes, comprender los retornos de estas inversiones en la atención médica y tomar decisiones estratégicas sobre dónde y cuándo invertir nuestro dinero adicional. Así que es relevante que cuando pensemos en tomar decisiones en salud, pensemos en el concepto de valor. El siguiente capítulo es el capítulo número 6 y este nos habla también de un concepto importante pero a la vez muy difícil de definir, que es la calidad de vida. Entonces, ¿qué es eso de la calidad de vida? La definición del libro es un término que se utiliza para medir o cuantificar el bienestar general de los individuos y en algunos casos de las sociedades y de los países. Sin embargo, como sabemos, el concepto de bienestar es muy amplio y puede tener cabida muchísimas cosas. Por ejemplo, la familia, el trabajo, la salud o los amigos, entre otras variables que también son importantes y que pueden ser diferentes para cada persona. No vamos a confundir la calidad de vida con el nivel de vida, ya que el nivel de vida hace solamente referencia al nivel de ingresos. Entonces son completamente diferentes. Entonces, vamos aquí a exponer un ejemplo con esta pregunta y es ¿qué tratamiento tendría el menor impacto en la calidad de vida de un paciente? Entonces vamos a tener dos opciones para que cada uno lo piense y lo reflexione desde su concepto y desde lo que cree que es calidad de vida. Entonces, primero, hay un tratamiento donde los síntomas se resuelven rápidamente, pero puede causar pérdida temporal del cabello. Si para alguien su cabello es importante, pues esto va a afectar indiscutiblemente su calidad de vida. El otro tratamiento es el tratamiento número 2, que es tratamiento de un mes, que también resuelve los síntomas, pero solo al final de ese mes. Y este tratamiento no causa pérdida del cabello, pero los síntomas de la enfermedad persisten durante más tiempo. Entonces, digamos que son dos opciones completamente diferentes y que van a depender en el concepto muy de cada uno de qué es calidad de vida y qué prefiero, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acá, y el libro nos mencionaba un concepto importante que es la calidad de vida relacionada con salud, y este nos trae unos dominios centrales de un cuestionario multidimensional, porque cuando nosotros hablamos de calidad de vida, pues no vamos a hablar de un solo aspecto, sino que es la suma de muchas cosas, como lo dijimos anteriormente. Entonces hay un dominio físico, hay un dominio funcional de las cosas que puedo hacer, que no puedo hacer, el dominio psicológico y la salud mental, que es tan importante y que tener una buena salud mental pues va a depender en gran medida el desempeño que una persona tenga en la sociedad y el entorno social, porque somos seres sociales y de eso también depende nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a medir calidad de vida relacionada con salud? El libro mencionaba múltiples estrategias, pero acá les quisimos traer un artículo donde se menciona el cuestionario de salud SF36. Es importante mencionarles que está validado en múltiples países, que está en múltiples idiomas y que este es importante y es una herramienta muy importante para nosotros como médicos familiares para evaluar la calidad de vida de un paciente. Entonces, como les he mencionado, la calidad de vida no se mide con un solo aspecto, sino que es la suma de muchas cosas. Acá está la tabla número 1 del artículo, donde podemos ver que se evalúa de las siguientes dimensiones. Entonces, la función física tiene 10 ítems, el rol físico tiene 4, se evalúa el dolor corporal con 2, la salud general con 5, la vitalidad con 4, la función social con 2 puntos, rol emocional con 3 preguntas, la salud mental con 5 preguntas y por último un ítem de transición de salud. En total, este cuestionario tiene 36 preguntas, está en español, la podemos utilizar para medir calidad de vida, por ejemplo, en algunos
de nuestras tesis de grado en algún estudio de investigación que se quiera hacer, y es una forma de objetivar un poco más lo que para una persona significa calidad de vida y cómo cree que está su calidad de vida en este momento. ¿Cómo vamos a medir calidad de vida relacionada con salud, pero en cáncer? Entonces, el anterior es un cuestionario genérico que se puede utilizar para cualquier persona, cualquier patología para hacernos una idea, pero hay cuestionarios adaptados para cada una de las enfermedades, para cáncer, para Alzheimer, etc. Acá vamos a poner un ejemplo que es el cáncer. Este es específico para el cáncer, tiene 30 preguntas y se puntúa entre 0 y 100. Para eso les quisimos traer este artículo que es de la medición de la calidad de vida por el cuestionario QLQ C30 en sujetos de diversos tipos de cáncer de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Es una revista de enfermería y acá podemos ver que este cuestionario tiene en cuenta 5 áreas de funcionamiento, que son la función física, las actividades cotidianas, el rol emocional, la función cognitiva y la función social. Y algunos síntomas que son pues más prevalentes en esta patología, como la fatiga, el dolor, las náuseas y los vómitos, la disnea, el insomnio, entre otros específicos para cada patología. Entonces es importante saber que existen este tipo de cuestionarios y que si queremos evaluar calidad de vida en nuestros pacientes, pues debemos aplicarlos y utilizarlos. ¿Qué tenemos y qué vamos a tener en cuenta entonces cuando hablemos y cuando queramos hacer una evaluación de calidad de vida? Que tengamos y que utilicemos un instrumento validado, que sea reconocido y que se aplique en el contexto en el cual estamos haciendo la evaluación. Que la calidad de vida relacionada con salud es un indicador clave del impacto positivo o negativo también de un tratamiento sobre una enfermedad, y que actualmente es importante evaluar la calidad de vida para muchos de los pacientes, y en muchos de los estudios ya se está realizando esto, y que tenemos estas herramientas que es posible utilizarlas. Bueno, continuamos ahora pues planteándonos una pregunta que es cómo valoras el estar saludable o cómo valoramos esos estados de salud. Para eso utilizamos algo denominado Health Utilities, que son utilidades en salud, las cuales nos ayudan a determinar un valor, ¿sí? Que el valor que nos da los pacientes y la sociedad a ciertos resultados en salud. ¿Listo? Esto es una medida de referencia para una determinada calidad de vida. ¿Sí? Está relacionada con la salud y permite la medición e interpretación, ¿sí? De los resultados recopilados en diferentes estudios realizados en diferentes condiciones. Eh, algunos economistas en salud pues nos hablan tanto de calidad de vida como de utilidades al mismo tiempo, pues, pero pues no son, hay que tener en cuenta que no son lo mismo. Estas utilidades nos permiten una comparación entre los resultados de enfermedades diferentes, poblaciones diferentes y programas diferentes. No tienen un valor monetario, no tienen un valor económico, pero nos van a dar como una interpretación de darle una puntuación a los diferentes estados de salud según lo que piensan los pacientes. O sea, hay que preguntárselo a los pacientes, y esto se va a medir entre una escala de 0 a 1, donde 0 es un valor desfavorable, que sería pues similar a la muerte, y 1 sería el estado de salud perfecto. Entonces, todos los estados de salud se van a manejar en ese rango, pero también existen algunos autores que nos dicen que existen eh, estados que pueden ser peor que la muerte, como son un estado de coma, los cuales pues se van a representar en valores negativos a 0. Bueno, ya sabiendo qué son las utilidades en salud, necesitamos saber cómo las vamos a medir y para eso, y cuándo se van a utilizar. Para eso tenemos prácticamente dos pasos. El primero va a ser definir qué estados de salud nos interesan o qué estados de salud vamos a estudiar. Entonces, para eso nos vamos a preguntar qué es exactamente lo que estamos tratando de valorar.
Y un segundo paso que es intentar valorar estos estados en salud. Para eso vamos a utilizar una forma de clasificación en el cual vamos a darle prioridad o vamos a dar un orden de importancia. Va a ser pues, en primer lugar un estado de salud, en segundo lugar otro y así sucesivamente. También vamos a tener dos diferentes enfoques en cuanto a esa valoración. La valoración directa o la valoración indirecta. La valoración directa es la más sencilla de comprender y de tal vez de aplicar, pero que se va a usar principalmente para estados de salud que son leves o discretos, como por ejemplo, o que van a ser inespecíficos, como por ejemplo la discapacidad visual que se asocia a la degeneración macular relacionada con la edad, que no tiene una causa clara o aguda o un desencadenante, y o también para síntomas asociados, por ejemplo, a úlceras diabéticas en las piernas, que la verdad son síntomas inespecíficos para una condición como tal. La otra valoración indirecta pues es un poco más compleja. Esta implica aplicar unos organismos, unos algoritmos de utilidad a cuestionarios, o sea, se hace preguntándole a los pacientes, pero por medio de ya herramientas ya prediseñadas como son formularios y lo vamos a ver más adelante. Y esto se les va a entregar a los pacientes quienes van a, según lo consideren, o sea, ellos van a darle una puntuación o una valoración a su estado de salud y dentro de esos, pues estos instrumentos, los instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud o CVRS, que son específicos para cada enfermedad. ¿Sí? La respuesta a estos cuestionarios se asignan en un algoritmo de utilidad en términos generales y convierte los elementos específicos de la enfermedad en un cuestionario, un instrumento genérico más amplio. Dice que los dos instrumentos no encajan perfectamente entre sí, o sea, los dos enfoques entre sí, pero que nos ayuda a mejorar un poco esa capacidad de comprender los diferentes estados de salud. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco estos dos enfoques, que va a ser el primero, pues la valoración directa. Estos, pues hay que primero que preguntarnos qué resultados de los pacientes nos interesan. Por ejemplo, si vamos a ver el bienestar mental, si hay presencia o no y el grado de las discapacidades físicas, algunos síntomas, inclusive el dolor. Para esta valoración, para este enfoque, valoración directa, existen tres herramientas principales con las cuales vamos a evaluar los estados de salud, que va a ser lo que es la apuesta estándar, el equilibrio temporal y las escalas de clasificación. Entonces, la apuesta estándar, pues es básicamente dos posibilidades, o sea, es plantearle al paciente o a la persona dos posibilidades. Una va a ser una condición cierta, un estado de salud específico, como es el estado de salud actual, y otro estado de salud. En este, pues se puede tratar de encontrar en qué riesgo de muerte le da igual seguir la enfermedad o elegir el tratamiento. Este otro estado de salud en el cual se le va a plantear al paciente puede ser un estado de salud perfecta, o sea, o mejora la condición en la cual tiene actualmente y un resultado mucho peor. Entonces es decirle, venga, tiene la posibilidad de un tratamiento que lo puede, digamos, lo puede mejorar totalmente de sus síntomas, pero tiene un, no sé, un 60% de posibilidades, pero tiene un 30% también de poder hacerle causas adversas o reacciones adversas que lo pueden llevar también a la muerte. Entonces es ponerle a elegir y de esa manera evaluamos qué tanto está como dispuesto a entregar el paciente para poder plantearle un tratamiento. Entonces, básicamente es poner a elegir entre dos vías al paciente. La segunda es el equilibrio temporal, en el cual pues se va a pedir a las personas que consideren cantidades relativas de tiempo. Puede ser el número de años de vida dispuestos a perder para poder evitar un peor estado de salud garantizado. Entonces es como si le pusiéramos a elegir a un paciente. Bueno, entonces un paciente que está con una afección crónica, puede ser no sé, una disnea crónica, pero le planteamos y la expectativa de vida de él con esa disnea puede ser 20 años, pero le planteamos un tratamiento en el cual le podemos decir, le decimos al paciente, con este tratamiento usted se le va a quitar su disnea crónica, pero la expectativa de vida con esto va a ser 5 años. Entonces, ya se le pondría a elegir al paciente si está dispuesto a vivir 20 años con disnea
o 4 años bien, pero con la posibilidad de que esa sea su expectativa de vida. Y la otra, pues es en las escalas de calificación. ¿Listo? Entonces, la idea es tratar de hacerlo por medio de una escala analógica en la cual el paciente va a medir, ¿sí? Qué tan bien o qué tan mal se siente. Entonces, todo lo que represente mejor el estado de salud. Entonces, un ejemplo de esto es la escala de Oxford, que es para el dolor, en donde se le va a dar un rango de 1 a 10, puede ser, y donde él va a puntuar en qué nivel se encuentra según lo que siente de su estado de salud. Bueno, y ya en cuanto al enfoque de valoración indirecta, ya habíamos hablado que era un poco más compleja de entender. En ella, pues ya se van a usar instrumentos, principalmente son cuestionarios que son ya previamente establecidos, que nos van a evaluar, o sea, se le van a entregar al paciente y ellos lo van a tener que responder según lo que sienten y según su estado de salud. Entonces, para eso tenemos varios ejemplos en los cuales pues podemos ver el EQ5D, que es el Eurocols de 5 dimensiones, el SF6D, que es el Short Form 6 Dimensions, y el HUI, que es el Health Utilities Index. Esto ya vienen establecidos, el Eurocore principalmente es en Europa, países de Europa, el SF es principalmente de países como Estados Unidos y el otro también es de Estados Unidos, que es el HUI. Estos pues nos van a ayudar a identificar ciertos estados de salud no específicos de la enfermedad, o sea, nos va a dar un poquito más específicos esto, como lo que piensa el paciente o lo que siente el paciente. Entonces, dentro de esos, pues, por ejemplo, podemos evaluar lo que es la movilidad, el autocuidado, las actividades habituales, el dolor o el malestar o la ansiedad y la depresión. Esto pues va a generar cada cuestionario, cada pregunta va a generar un puntaje, el cual pues se va a crear un algoritmo y que se ha denominado modelado econométrico. Bueno, en esta podemos encontrar, por ejemplo, mira, acá traigo una colación, un artículo en el cual nos dice que el Eurocol 5D pues puede ser una alternativa sencilla para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en atención primaria y nos hablan, nos explican de qué manera podemos utilizar un cuestionario como este, que es el EQ5D, para evaluar, por ejemplo, la calidad de vida relacionada con la salud y pues como vemos, son diferentes dominios los que nos evalúan o lo que le preguntan al paciente. Entonces, acá vemos en la parte derecha, en cuanto al dominio de movilidad, entonces el paciente tiene que elegir entre no tengo problemas para caminar, tengo algunos problemas para caminar o tengo que estar en la cama totalmente postrado. También en el cuidado personal, asimismo también lo ponemos a elegir en actividades cotidianas, en dolor, malestar o en ansiedad y depresión. Aquí vemos también que se puede usar un valor, una escala análoga ¿para qué? Para evaluar también el estado de salud en el que se siente el paciente. Perdón. Y pues le van a preguntar al paciente como tal, pues en qué del día de hoy su estado de salud está entre 0 y 100. Entonces él tiene que elegir según su estado actual, pues en cuál se encuentra. Este otro es el ejemplo del SF6 de 6 dimensiones, en el cual también se va a puntuar, se va a tratar de darle un puntaje y va a tener un poco más de dominio, ya son 6 dimensiones las que va a evaluar, como son el funcionamiento físico, las limitaciones en algunos desempeños, el funcionamiento social, el dolor, la salud mental y la vitalidad, y en ellos pues tienen que clasificar en qué estado, cada una de esas áreas, en qué estado de salud se encuentra o cómo se siente en estos momentos. Esto nos va a ayudar a hacernos una idea o a puntuar o a, digámoslo, calificar los estados de salud según lo que el paciente sienta o considere. Entonces, estos enfoques se deben aplicar a pacientes o a los cuidadores, representantes, padres, si es necesario, se aplica, o también se puede aplicar al público en general.
¿Listo? Los pacientes es importante saber que son ellos los que padecen las consecuencias de la enfermedad y los tratamientos, por lo tanto son ellos los que tienen que responder idealmente, ¿sí? Porque para lo que al cuidador puede ser algo que no sea preocupante, para el paciente es algo totalmente molesto. Entonces, le podemos pedir al paciente que evalúen cuál es su estado de salud hipotético o su estado de salud actual. Y la percepción del impacto de una enfermedad puede ser mayor que el impacto real de vivir con ella. O sea, para nosotros podemos decir un paciente con artritis reumatoide, que si no la tenemos, podemos considerar que es un paciente que puede vivir pues sin ninguna limitación importante, pero para la persona que lo padece sí puede ser algo ya bastante limitante, y eso es algo ya muy subjetivo. Pero entonces esa percepción de entre el impacto de la enfermedad, ¿sí? Y en lo que realmente sentirla, pues eso puede variar, y eso pues depende mucho a lo que es la adaptación. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención? Entonces, las utilidades pueden ser bastante complejas de comprender. O sea, esto es un poco difícil, digámoslo, nosotros que no estamos muy acostumbrados a esta visión de valor de la salud. Entonces, si se necesita considerar opciones en base a puntuaciones de utilidad, entonces es importante. ¿Se ha usado un método válido? Pues ya hablamos los tres ejemplos. Las puntuaciones de utilidad se consideran aceptables, o sea, lo que nosotros evaluamos y esas puntuaciones consideramos que han sido confiables. Los puntajes de utilidad están en la línea de otros estudios similares, y se ha usado método de generación de utilidad indirecta. Son preguntas que nos debemos hacer al momento de valorar estos resultados de estos cuestionarios. Muchas gracias.